Vivimos unos tiempos tan nublados a nivel de lo que es la realidad de este mundo, de la sociedad, de ahí donde tú y yo vivimos. Sí, es interesante ver cómo se vandalizan de un lado para otro, cómo se alinean con temas. Un día exaltamos y otro día abofeteamos. Sí, 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 es que tal vez habrían otras expresiones para poder señalar al pensamiento que estoy teniendo. Lo que sí es cierto es que la gente en lo general debería hacerse la pregunta, igual que tú y yo debemos preguntarnos, ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En quién estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué hay? ¿Hay algo más allá de lo que vivimos? Ya sea el bien o sea el mal, ¿existirá? Hay tantas preguntas que podríamos hacernos, que siempre ha habido esa pregunta desde la existencia. Siempre ha habido esa polémica, siempre ha habido los debates. Para mí es doloroso ver cómo se les da enfoque o se resaltan ciertas noticias desde un solo lente, perdiendo de perspectiva otros lados. Para mí es muy difícil ver cómo la misma iglesia debate entre ella misma y no ve cuánta laceración está haciendo. Y hay temas importantes que hay que hablar, hay temas que hay que accionar, pero tiene que centrarse el respeto y el amor en medio de todas las conversaciones. A veces enfilamos nuestros cañones hacia algo en particular, perdiendo de perspectiva el todo. Me gusta mucho un poema sobre un elefante, que ahora pierdo la cita directa, pero lo importante es que no es mío. Y compartía con el liderato hace una semana sobre esto. Llega un elefante grandísimo, ¿no? Usted sabe que es grande, llega a esta aldea y es guardado y está entre la oscuridad. Y diferentes personas quieren ver y conocer qué hay allí y entran a este lugar. Estoy parafraseando. Y entran en oscuridad, no pueden ver en cierto el todo. Y cada uno entra porque tiene curiosidad de eso que acaba de llegar a ese lugar, algo nuevo, algo jamás visto. Y cada uno toma una parte y comienza a hablar desde lo que ellos están viendo, de lo que ellos están palpando, mejor dicho, y de lo que ellos creen y construyen. Y, y lo interesante es que cada uno está mirando desde su óptica, desde su perspectiva, y tienen una media verdad, porque el que toca la cola puede describirla, pero el que toca el colmillo puede describirlo, o la oreja, pero no puede describir lo que toca el otro. No significa que esté erróneo, lo que significa es que no tiene el todo del todo, solamente tiene una porción de la verdad. Hasta que llega alguien y pregunta si tan solo, no, creo que se llama, hubieran prendido una vela, pudieran haber visto que el componente completo, el elefante completo, todas las piezas juntas. Ninguno tenía la razón. Sin embargo, habían cogido el camino de, de llevarle la contraria al próximo, de decirle tú no tienes la razón, de pararse en posiciones en las cuales contrarrestaba y perdían de perspectiva el respeto, la oportunidad de escuchar, la oportunidad de evaluar si realmente todos tenían la razón, pero a la misma vez no la tenían porque no tenían el marco completo. Y cuando prendieron la vela, la luz, ahí pueden ver que el elefante en todo su esplendor. Eso nos dice a nosotros y nos lleva a reflexionar. Si realmente nosotros estáramos viendo cuál es lo verdadero, cuál es la razón, cuál es la idea, cuál es la visión, si estamos viendo el todo, o simplemente estamos del lado, de un solo lado, de una posible verdad.
sin tomar en consideración las demás. ¿Sabes? Me gusta mucho cuando Pablo habla de que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, pero que cada parte del cuerpo, cada uno representa a uno y todos hacemos uno. Es imposible que una parte del cuerpo haga la función completa, necesita de la otra. Una sola mano no va a hacer el trabajo, podría salir adelante, pero va a tener una desventaja al no tener la otra mano que le ayuda. Una pierna no puede hacer la función de la mano, aunque existen personas que han desarrollado algunas habilidades para poder trabajar algunas cosas, ciertamente no sustituye. Un riñón no hace el trabajo del pulmón, así sucesivamente. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en entrar en discusiones desde rincones, desde perspectivas, desde mi lado, desde mi lente, antes de comenzar a buscar cuál es la verdadera, ella es la única? Yo creo que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad y que solamente hay una vida. El camino solamente es uno, la verdad y la vida. Pero todos estamos trabajando con la verdad y el camino desde nuestro lado y no estamos buscando más allá, y eso es un peligro para el creyente. Yo creo que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos adentrarnos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de la palabra. Necesitamos entrar en unos espacios en los cuales nos ayuden a ver las cosas desde el lente de Dios y no desde el de nosotros. Porque si no, nos vamos a convertir en lo que el pueblo muchas veces hizo, que muchas veces se pararon de un solo lado y aún viendo al que hacía el bien, decidieron apedrearlo, decidieron matarle, decidieron decir que muera, decidieron por Barrabás y no por Jesús, decidieron a Pablo eliminarlo en vez de ver más allá, sin contar razón. ¿Qué cosa? Vemos que siempre que iban ante algo, no encontraban una razón, no podían entenderlo y tenían que acudir a otros medios. Y así se desarrollan muchas cosas en medio de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, tal vez usted dice, ¿qué estará tratando de decir hoy la pastora? Mira, realmente acabo de encender este micrófono simplemente para poder sacar algunos pensamientos que tengo en mi mente. Tratar de reflexionar y provocar una reflexión en tu vida con unas cortas líneas. Porque es doloroso ver lo que está sucediendo en nuestro entorno, en cómo distorsionan una palabra, en cómo le dan color a algo que no lo tiene y cómo pierden de perspectiva lo importante. Entonces, una sociedad que está corrompida. Por dar un ejemplo, yo no logro entender cómo los movimientos feministas, y no estoy en contra de unas cosas, porque hay unas cosas que hay que trabajar una equidad, hay que trabajar unas cosas que todavía faltan, que se ha logrado pero faltan. Pero hablo de los extremos. Yo me pregunto, ¿cómo es que hablamos de derechos de la mujer? ¿Cómo es que hablamos de violencia? ¿Cómo es que levantamos una alerta de salud pública en violencia de género? ¿Cómo es que hacemos tantas cosas sobre la vida? Pero esos mismos son los que se levantan y permiten que personas que en su lírica, en su cantar, en su baile, en su forma, están llevando mensajes contrarios a la vida, donde denigran a la mujer, donde te invitan a vivir la vida loca, donde te invitan a vivir el momento sin medir consecuencias, te exhortan a llevar a unos placeres momentáneos, pero que esos placeres momentáneos pueden socavar y cambiarte completamente, impactar de manera negativa tu vida, que le estás inyectando al subconsciente de esa gente, que no aportan nada a la cultura, a la sociedad y a los valores. Entonces, tenemos un movimiento en contra de la iglesia
Tenemos un movimiento en contra que queremos desconstruir, pero no comenzamos desconstruyendo con lo que está de frente. Como en años anteriores, el mismo que se levantan y dan una información sobre tus valores, cuentan o whatever, como se llamaban los programas, para luego regalar taquilla de Bad Bunny. ¿Cómo es posible y no es nada en contra directo, es que es un personaje en el cual no aporta en sus líricas algo que es constructivo para nuestra sociedad? En ver cómo se le da. Mira, yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela, una vez nos dijeron, nosotros no podemos hablar de religión, ni podemos tener momentos reflexivos, y estoy de acuerdo, para no imponer ningún tipo de religión, cual sea, a nadie. Y recuerdo que yo nunca participé porque yo no fui cristiana, yo no le serví al Señor en mi juventud, en mi tiempo de escuela. Pero recuerdo que existían conferencias, existían diferentes clubes de diferentes cosas, pero nada de esas cosas podía ser impulsado por el profesor, por la maestra, por el maestro, por el director. Eso se daba como iniciativa propia de los mismos estudiantes, donde no hubiera una influencia sobre ellos. Pero es triste ver cómo las cosas cambian, y para unas cosas puedes y para otras no. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? ¿Porque queremos llegarle y ganárnoslos? ¿Porque queremos ser empáticos con todo? ¿Cuál es nuestra razón? ¿Cuál es nuestro objetivo en donde quiera que tú estés? Posiblemente mi objetivo dentro de una empresa no es ponerme a predicar el evangelio, porque en la empresa yo tengo unas funciones. Pero mi vida personal, mi vida como persona, mis valores, mi integridad, esos valores morales predican el evangelio. Cuando yo me mantengo firme en mi integridad, en el respeto, en mi compromiso, en mi responsabilidad de cumplir mis tareas, en mi responsabilidad de cumplir con los acuerdos establecidos, en mi forma de dialogar, de exponer, de moverme. Eso predica el evangelio, porque ese es el fruto de lo que yo leo, busco, de lo que yo me acerco a Dios. Se da en el cambio y la transformación de mi conducta. Hay tanto por hablar y reflexionar. Y leyendo Hechos encuentro ese momento cuando Pablo lo arrestan, en cómo se alborotaron cuando lo vieron en el templo. En cómo lo ataron. Y tan siquiera sabían quién era. Preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Eso lo encontramos en Hechos 21. Lo tenían que llevar en peso, lo sacaban por falta de violencia. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. ¿Qué había hecho? No había derecho, no habían permitido. ¿Qué había hecho de mal? ¿Qué había pasado? ¿Cómo condenamos a unos sí y a otros no? Porque simplemente piensan diferente a nosotros. ¿Cómo nosotros mismos nos prestamos para la comidilla y caemos en ello? Cómo la prensa está contaminada y solamente cubre un lado de la historia y la otra dónde está. Tú y yo no estamos para tirar bandos, pero sí tenemos que desarrollar pensamientos críticos, pero también tenemos que saber en dónde estamos
parados y hacia dónde vamos. Y buscar la voluntad de Dios en todo tiempo. Posiblemente es un tema un poquito complicado para hablar en otro momento, profundidad. Pero gracias por haberme escuchado en esta mañana o en este momento donde lo escuches en la noche. Solamente yo te pido una cosa. Refúgiate en las manos de Dios. Busca ayuna, ora, lee la Biblia, habla con papá, pide dirección y desarrolla tus pensamientos, no porque todos dicen, sino porque tú estás convencida o convencido de aquel que te llamó, de aquel que está, de aquel que vive y que vuelve por la iglesia. Esto ha sido Más con Café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquín, su pastora Angélica Acevedo.